Así Así que es, ya así es. estamos de vuelta. Pues regresamos, entramos de nuevo, Mili. Eh, Orlando, durante el drama del Cristo, él anda rodeado de los discípulos, ¿verdad? Pero también alrededor del Cristo o de Jesús, y sobre todo cuando lo crucificaron, también había mujeres. Y ahorita, al principio, estábamos hablando de la María Magdalena. ¿Tú crees, Orlando, que Jesús vino a dignificar el papel de la mujer, a romper los estigmas que había en esa época con la mujer? Cuando Jesús se rodea de su propia madre, María, y como hablaba de su madre, y de María Magdalena, eh, y también de Miriam. ¿Tú crees que Jesús vino a romper esos estigmas que existían con relación a las mujeres? Y también, y para que ya tú entres, Mili decía ahorita que María Magdalena constituía como una especie como que él le había dejado su legado a la Magdalena, dicen algunos. Incluso Sí. a la primera que Jesús, cuando logra lo que es la resurrección, se le aparece, es precisamente a María Magdalena, como dejando ese mensaje. Pedro no logra verlo, pero sin embargo la Magdalena lo ve. Ujú, ujú. Así es. Mira, en cuanto a su relación con las mujeres, yo estoy totalmente de acuerdo. Jesús parece ser, o sea, un tipo muy a favor de que a la mujer no se le dé quizás cierta atención, porque él se la dio, ¿sabe? Él se la dio directamente. El problema es que existen tantas cosas alrededor de esos escritos que no se sabe bien a qué él se refería con eso, ¿sabes? Cuando está el asunto, por ejemplo, de la adúltera, de la mujer que era adúltera, que él le dijo, mira, vete y no adulteres más, no sé qué. No se sabe bien con qué actitud fue que se lo dijo. Tú podrías leer, porque tú tienes esta idea de que Jesús es alguien bueno y todo eso, y tú podrías leer como que él se lo dice en una forma bien dócil, mira, tranquilo, no pasa nada, sigue por ahí, no forniques de nuevo. Pero aparentemente hay una forma de traducir el mismo versículo que es como que él la reprende, le dice feo, como que, hey, no haga eso de nuevo. ¿Tú sabes? Entonces, no se sabe bien, hay un misterio ahí en esa parte, pero lo que yo sí creo que sí se puede tomar es que una y otra vez él se acerca a los marginados, incluyendo a las mujeres de su época, cosa que no hacían los líderes religiosos de la época. Eso sí es cierto. Los líderes religiosos literalmente tenían cierto impedimento con la mujer al respecto. Y en cuanto a la parte que me dices de eh, que si lo último que mencionaste, me dijiste que su posición con el asunto de las mujeres, ¿no? Pero también que si, ay, se me fue. Sobre el legado Sí, el legado de María Magdalena, de su exactamente. liderazgo a María Magdalena. De María Magdalena se sabe muy poco, ¿eh? Lo único que se sabe es que se llama María Magdalena y todo lo que digo aquí es interpretación, ¿eh? No se sabe. Eso es una interpretación. Se dice que como se llama María Magdalena, pues viene de una región de ahí, de la orilla del Mar Muerto o del Mar de Galilea, si mal recuerdo, que se llama Magdala y que por lo tanto ella tiene que ser de ahí. Y como ella apoyaba a Jesús económicamente, parece que era una mujer viuda o que no se había casado, que tenía recursos, porque no se habla de su esposo. Si tuviese esposo, se hablaría del esposo primero y no de ella, ¿no? Entonces, pero de ella se habla solamente. Entonces, ahí comienza como una especie de misterio de María Magdalena y no sé qué. Algunos se han inventado esta historia de la del Código Da Vinci, que Sí, ella era la porque esposa de David. en esa época a la mujer le ponían el nombre del fulana, la esposa de fulano. Y en el caso de la Magdalena, el nombre que trae es de la región de donde ella viene. Exacto, eso es lo que se cree. Y no se sabe bien, o sea,
se interpreta que es por la ciudad de Magdala, pero de a ciencia cierta no se sabe. O sea, aparentemente sí, era esa. Y es quizás el Tú mejor, estabas mencionando, tú perdón. estabas mencionando a la mujer, bueno, a la mujer que tuvo varios esposos, vamos a decir que era, ¿no? Que No, en la Biblia la interpretación es como que nadie quería hablar con ella, ¿verdad? Pero ahí es que comienza realmente el ministerio de Jesús sí. con ella cuando él va. Incluso esta mujer que era de Galilea, que es la que realmente la, vamos a decir, la ramera, Ujú. pues ahí realmente cuando Jesús fue a Galilea, todo el mundo quería conocer a Jesús, porque ella fue su, vamos a decir, su principal evangelista, porque eso es lo que significa el evangelio realmente, Sí, sí, sí. llevar la palabra y todo el mundo quería conocer a Jesús. Y fue por ella. Mira, te refieres a María Magdalena, ¿verdad? No, a la otra, a la Ah, bueno. que estaba en el pozo, que le dio agua. Ah, sí, 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 la que tuvo con varios esposos, a esa te Exacto, refieres. que él le dio agua, que nadie quería darle agua, que nadie, ella tenía que ir Sí, sola, porque nadie más quería, pues, encontrarse con ella sí. para verdad. Dime con quién anda y, con quién, y te diré con quién era, algo parecido. Una samaritana, si mal recuerdo, era ella. Pero sí, ella misma. O sea, eso es otro ejemplo, ¿no? De cómo él se le acercaba a la mujer. Y ella fue la primera persona a la que Jesús se le presenta como el Mesías, como el Cristo. Entonces, eso te dice mucho del personaje, ¿no? Eh, a mí me parece interesante eso porque no era algo de costumbre, no era algo de su época. Y por ahí te puedes más bien intuir acerca de por qué el tipo fue tan, quizás hasta llamativo, porque traía un mensaje distinto, traía un mensaje que no era lo común, no era lo que nadie, era refrescante quizás hasta en cierto punto, porque nadie predicaba eso, nadie andaba por ahí de que sí, vamos a andar con prostitutas y con ladrones y recaudadores de impuestos y no sé qué. Sus mismos opositores, inclusive, le decían eso, y está ahí registrado en la Biblia, de que a él le llamaban que vivía de fiesta en fiesta y que era un glotón, no sé qué, porque andaba ahí comiendo en diferentes sitios y no sé qué. Entonces, esa es una crítica que está registrada en la misma Biblia de cómo sus opositores, los mismos cristianos escribieron de que sus opositores ya hablaban de él de esa forma, tú sabes. Entonces, eso te da una idea más o menos de cómo era su comportamiento en eso. Y esa idea de él de que, bueno, es que yo no voy a acercarme a los que están salvos, ¿no? Si yo vengo a salvar gente a esos que están en pecado, ¿no? Los que están mal, el doctor cura al enfermo, no al que está sano. Entonces, esa visión de su ministerio, ¿no? De su trabajo, de su obra, es lo que yo siento que llamó mucho la atención de él. Y obviamente, más que eso, yo diría que mantenerse fiel a su discurso hasta su misma muerte, una muerte que yo siento que sí fue trágica, que sí fue difícil, difícil de asimilar. Eh, si usted fija, cada vez que hay un gran profesor, ¿no? Un gran maestro, que muere de una forma tan llamativa, tan horrenda, entonces sus discípulos comienzan a hablar glorias de él. Si tú te fijas, en Sócrates, por ejemplo, pasó algo muy parecido. Sócrates era un maestro que andaba por ahí predicando sus ideas de la filosofía, muere de forma trágica y para algunos y dice, oye, no debió de morir así, eso no estuvo bien. Y de su filosofía salen escuelas de filosofía, siguiendo la línea, en cierto modo, de alguna forma u otra de Sócrates, ¿sabes? Esto es como, ay, Entonces, qué pena, vamos a hacerlo mal, tipo, que ya que lo matamos, vamos a hacerlo sano. ¿sabes? Entonces, otra cosa que influenció mucho en Jesús es ya los cambios sociales y políticos que se dieron después de su muerte. No sé, llega a Roma, Constantinopla, de Constantino, perdón, se hace emperador, utiliza el cristianismo como la religión para unir el imperio,
Después de él vienen los demás emperadores que también se vuelven cristianos y oficializan la religión cristiana. Se arman los líos ahí entre cristianos y cristianos para coordinar bien qué sí y qué no, y toda esa tertulia y todas esas cosas, tú sabes. Se dio mucho, Todavía es una pero a lucha todo de eso, poder. sí, una ducha doble, literal. Pero a todo eso, a mí me queda la pregunta, ¿qué fue lo que dijo Jesús realmente? ¿Qué fue lo que él dijo? Porque mira, aquí vemos tres personas, ¿verdad? Mili tiene una opinión de mí que ella ha hecho a través de conocerme. Y Rafael tiene otra opinión de mí que él ha hecho a través de conocerme. Si yo les pido a ustedes que hagan un libro acerca de mí, pues seguramente Mili va a decir una cosa y Rafael va a decir otra. Pero ni lo que Mili dice, ni lo que Rafael dice, es lo que yo soy. Quizás Mili recuerde una versión de mí, que es la versión que Mili recuerda de mí. Y Rafael tiene una versión de mí, que es la versión que Rafael tiene de mí, tú sabes. Pero yo tengo mi propia versión también. Y aquí me surgen preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿acaso Jesús sabía escribir? Era letrado Jesús. Hay un versículo en la Biblia donde él, ese mismo, el que de la mujer adúltera, que él está escribiendo algo en el piso. Y usted dice, acá, pero si está escribiendo en el piso, es porque él sabe escribir. ¿Quién le enseñó? ¿En dónde? ¿Dónde fue él a estudiar letras, no? ¿Quién le dio esa clase de eso? ¿Tú sabes? Porque no se Eso es muy conoce interesante. la historia antes, vamos a decir, se supo que un tiempo en Egipto, y dicen que después de los 12 años que desapareció hasta los 30, pues Sí. él anduvo por el mundo entero, que se tiene conocimiento de un Isa, así es que se dice, creo, si no me equivoco, el nombre de Jesús en el idioma árabe. Y pues también dicen que él es, ¿cómo es que se llamaba esta religión que él pertenecía, perdón? Judaísmo. No, el judaísmo no es la que era como una secta, perdona. El Era como una mesianismo. secta, ¿eh? El mesianismo. Los Mm. mesianistas. No, tampoco. Ok. No sé. Yo me Pero acuerdo, pertenecía a una. Pertenecía a pero una. Dale. dicen que hubo una secta que pues él estuvo entrenándose más o menos, que también perteneció Juan el Bautista, entre otros. Y pues Jesús, por ejemplo, los Reyes Magos, como uno le dice, pues ellos llevaron, a veces uno lo ve que con la canatica esta de oro, ¿verdad? Sin incienso y mirra, pero fueron con carrozas realmente. Entonces, bastante dinero para ellos poder establecerse en Egipto cuando llegaran, porque Egipto pues costaba el doble, vamos a decir, de lo que cuesta pues allá en Belén o en Nazaret, como quieran ponerle. Mira, te aporto algo a ese tema. La verdad es que no sabemos. Mateo, creo que, si mal recuerdo, Mateo es el que dice que ellos se fueron a Egipto porque el rey comenzó a matar a los niños, no sé qué, y se fueron a Egipto. Sin embargo, Lucas da otra historia y no dice que se fue a Egipto. En cambio, dice que estaban en Jerusalén, en Israel. Entonces, no se sabe. La verdad, no sabemos si se fue a Egipto, si anduvo por el mundo, si... Esa parte no lo sabemos de él. Pero dale, cada quien va a tener una interpretación, ¿sabes? Cada quien va a decir lo que crea y entienda. Orlando, ¿cuáles religiones, Emily, que menciona religiones, creen que Jesús existió? Como personaje histórico, creo que todas. Porque, ojo, el judaísmo no lo ve como el Cristo, bien, el Mesías. Sin embargo, ellos sí lo ven como un profeta. ¿Ok? El mismo Islam, desde el mismo principio, el Islam tampoco ve a Jesús como el Cristo ni demás, pero sí lo ve como un profeta, como un maestro, que era un profeta, hizo milagros y no sé qué. Pero bueno, todas las religiones que sí lo ven como el Cristo, pues ya son cristianas. Sea el cristianismo católico romano, el cristianismo evangélico, el cristianismo de los mormones, el cristianismo de los testigos de Jehová, el cristianismo de los adventistas, todos los que son ¿Y cristianos, por qué tantas denominaciones cristianas? porque la Puede ser naturaleza, por lo de las parábolas, podría ser eso, producto de eso.
No, no creo. No, porque yo lo que veo es que la naturaleza tiende al cambio y el ser humano cuando está en sociedad tiende a un cambio así. O sea, tú ahora mismo tú agarras y dices una idea y mañana nosotros vamos a entender 46 ideas diferentes de esa misma idea que tú decías y que ya esa idea se perdió básicamente en el tiempo porque hay 46 ideas alrededor de esa idea tuya, eh, que es normal entre sociedades humanas hacer las cosas de esa forma. Si tú me dices que yo nací aquí en República Dominicana, pues por lo tanto soy cristiano. Sí, sin embargo, si te fijas, en nuestro país, que es un país cristiano, hay cierta vertiente del cristianismo que está ligada con otras cosas, que en España quizás no, y que en otros países que también son cristianos lo desconocen por completo. Tú sabes, entonces, siempre que la sociedad va avanzando en cierta dirección, siempre se van haciendo como esas vertientes van saliendo, como que esas cosas se van dividiendo una de otra. Así que el cristianismo no iba a ser una diferente a eso, Orlando, iba a tener diferencias. te voy a hacer unas últimas dos preguntas ya, porque es verdad, la secta era los esenios que pertenece al judaísmo. Ahora, Oh, ok, ya. te voy a hacer dos preguntas. Una Dale. es si todavía Jesucristo, pues puede ser, vamos a decir que una amenaza para el sistema actualmente. Yo siempre he dicho que si Jesús viene hoy, se lo van a matar igual que la vez que vino. Lo van a matar igualito como cuando vino aquella vez, porque es que su mensaje aún hoy en día hace mucho efecto. Se vería quizás hasta muy radical. Algunos todavía hoy ven a Jesús y lo catalogan de comunista y cosas por el estilo, lo que a mí me parece muy gracioso, porque entonces el comunismo es el que predica en contra, quizá en gran parte de la religión. Y entonces aquellos que son capitalistas son muy religiosos, mientras que su Jesús, su Cristo, tenía cierta tendencia, o sea, de muy comunista. Entonces su mensaje muy tosco hasta cierto punto con la sociedad y sin duda lo sería con la de hoy. Te voy a hacer mi última pregunta para dejarte con Rafael. Y es Dale. qué elementos, pues viene por el tema de ahorita que estábamos hablando, pero qué elementos deberían enseñarse pues más en la escuela, fuera del marco religioso, con respecto a Jesús. Yo pienso que se debe enseñar filosofía. Bien, porque si hablamos de Jesús en una escuela, estamos hablando de religión. Y Jesús ese es su mensaje es religioso principalmente. Aunque él tiene ciertas connotaciones sociales, como por ejemplo la regla de oro, no le haga a tu hermano lo quiere que te hagan a ti y demás. eh, en sí, principalmente su mensaje es muy religioso, está muy cargado de religión. Si tú me preguntas de qué traer a las clases, yo diría que filosofía, principalmente, no tanto religión, porque lamentablemente la religión lo que hoy hace es dividirnos, divide a las personas de una o de Divide, otra. Perdón, divide y divide qué. vencerás. Divide y vencerás. Sí, aunque no por cosa buena, ¿eh? O sea, esa palabra de Napoleón era porque él quería dividir a sus enemigos y así vencerlos, ¿sabes? Entonces, ¿qué te digo? Si tú quieres dividir a la República Dominicana y la divides, pues la vas a vencer. Ten cuidado, no sería buena idea dividirnos como sociedad en ese sentido. Y sin embargo estamos divididos en todo, casi todo sentido de la palabra. Pero ahí está el punto, ¿no? Yo no traería más temas de religión. Yo pienso que ya estamos sumamente cargados de religión en República Dominicana por todos lados. Hay iglesias igual que colmados, igual que bancas. O sea, hay muchos temas religiosos. La gente, hasta los que no son pertenecientes de una religión cristiana, creen en Dios, creen en Jesús, creen en todo, o sea, tienen un fundamento muy cristiano, ¿sabes? Entonces, no creo que eso sea ya más necesario. Yo creo que lo que se necesita es a esa base cristiana darle un fundamento filosófico quizás,
y me iría más allá, darle un fundamento hasta científico, ¿saben? Quizá un tanto más práctico, que eso es lo que se ha hecho en los últimos cambios hacia el currículo estudiantil. Lamentablemente le quitaron filosofía, pero le agregaron muchas ciencias, ¿no? Le agregaron muchas cosas de ciencia y de matemáticas y demás. Y eso es un esfuerzo que está haciendo que ha hecho el gobierno desde entonces, el gobierno dominicano desde entonces, por pues actualizar a la población, ¿no? De que nuestros hijos pues crezcan en un ambiente más científico y así. Eh, no aportaría yo más religión, pero sí aportaría quizás más filosofía, porque siento que es una base que necesitamos, especialmente ahora. Bueno, una última pregunta de mi parte, ya enfocada a nuestra realidad como país. Eh, ¿Tú crees que nosotros somos un Estado laico en el sentido lato sensu de la palabra? Oficialmente sí. Oficialmente sí. Oficialmente somos supuestamente laicos. El problema es que el juez que va al juicio y tiene una tendencia cristiana, pues es un humano y ve las cosas desde su punto de vista. Y mientras él lo ve así, pues él no puede simplemente desvestirse de su forma de ser y de su pasado y de su historia cuando se sube a ley al estrado. Él no puede hacer eso. O sea, que el político cuando llega a la presidencia no simplemente se desviste y dice, dejo de ser Luis Abinader y ahora me convierto en el presidente de la República Dominicana. No, él sigue siendo él, con todas sus bases de todo lo que tiene. Entonces, en gran medida somos cristianos. Entonces, el Estado, aunque es oficialmente laico, pues permite la religión ¿verdad? De otros, evita la intromisión de la iglesia en la política. Al mismo tiempo, pregúntate, ¿todos estos políticos pertenecen a una religión? ¿Sí? Y últimamente se ha visto un incremento en la religión evangélica, que está dominando en política y en muchos otros aspectos. Está hasta cierto punto quizás hasta superando a la Iglesia Católica, ¿sabes? Entonces, eso te dice mucho como que, bueno, y esa persona que es, no sé, es católico o es evangélico, pentecostal, cuando vaya ante una situación de tal y tal y tal, va a pensar para el pueblo o va a pensar lo que para él es correcto. ¿Me entiendes? O sea, es una decisión muy difícil. Es difícil estar en esa posición, porque si te pongo un tema, que si la homosexualidad, que si el aborto, que si el feminismo, que si cómo lidiar con los delincuentes, que si cuál debería ser el norte hasta económico de un país. O sea, mucha gente tiene una idea distinta y en muchas ocasiones la religiosidad de esa persona sirve como una especie de palanca para la creencia de que lleva esa persona. Entonces, ahí es Bueno, donde yo digo, somos laicos oficialmente, pero al mismo tiempo pero en esencia no. tenemos mucha influencia religiosa. Así que no creo que en Bueno, esencia. Mili, eh, como le dije al principio, un plato fuerte y todavía nos quedan muchas cosas que hablar sobre el Cristo. Creo que hemos llegado al final la noche de hoy. Billy, que despide. Así es, vamos a darle muchas gracias a Orlando por haber compartido hoy con nosotros. Yo creo que de todos mis cabellos, creo que una sola hebra fue lo que hablamos. Sí, Así es. hay mucho donde cortar, es verdad, es verdad. Ese tema hay mucho. Así que, Mira, pero muchas gracias, justo por de eso a mí me verdad. gusta dejarle siempre a los que les gusta el programa y les gusta este tema, quizás algo para leer, para que profundice un chin más en el tema. Perfecto. Sería muy bueno que buscaran, por ejemplo, la historia o los libros, ¿no? De Orígenes, que fue un cristiano del siglo II o III, que escribió acerca del cristianismo primitivo, fue uno de los primeros inclusive, y escribió inclusive acerca de uno de los que llevaba en contra del cristianismo primitivo, que era Celso. Jerónimo de Estridón
Tertuliano y de Marción, que a este, es muy curiosa la historia de Marción, porque se le acusó de hereje. Sin embargo, él fue el que creó el modelo del Nuevo Testamento. O sea, fue Marción quien dio ese modelo del Nuevo Testamento. Y se le acusó de hereje de muchas cosas, de haber cambiado textos y no sé qué, y haber hecho un sinnúmero de diabluras. Y sin embargo Bueno, fue él el que dio ese modelo. Pero para concluir también, un muy buen libro que es moderno, que puede conseguir, es este libro de Bart Ehrman, que se llama Misquoting Jesus o Malcitando a Jesús, como citando erróneamente a Jesús. Y él trata justamente ok. ese tema, de cómo podemos saber que fue Jesús que dijo eso. Si te fijas en los evangelios, hay cosas que los evangelios dicen que tú te preguntas cómo él sabía eso. Porque ¿cómo pudo Marcos o Mateo o Juan saber lo que Jesús decía cuando él se iba solo a orar en una esquina? Eso, eso no tiene mucho sentido. Como, Como, ¿cómo él supo eso? ¿Tú sabes? Entonces, esas como cuando Te lo partes Jesús se fue decía. así, a la montaña antes. o sea, puede ser, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia que muestre como que y después Jesús se me acercó y me dijo lo que dijo ahí atrás. O sea, no hay nada de eso. Hay cosas que él literalmente estaba solo, ninguno de ellos estaba ahí y, y se dijeron y se pusieron ahí. Entonces, ¿qué tal? Como te dije ahorita, si tú escribes algo de mí, tú tienes una opinión de mí. Y si ella escribe algo de mí, también tiene una opinión de mí, pero yo tengo una opinión de mí mismo. De todo de lo que tú dices, lo que ella dice, que yo puedo sacar que es muy probable que yo sí haya dicho. Y esa es la tarea a la que se da Bart Ehrman en este libro. Es muy, muy bueno. Son unas 200 páginas, pero es de un estudio muy No, preciso 200 y me páginas gusta no mucho. son nada, Bueno, realmente. Muchas gracias, Orlando. Yo buscaré esos libros también para leerlos. Te lo recomiendo. Será una buena lectura y te emocionará. Es probable que te emocione. Probablemente que sí. Así que gracias. Te fuiste, no te oyes. Perdón. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora te fuiste. Entonces, te decía de que te va a hacer dudar en algún momento, pero en otros momentos te va a hacer como reflexionar mucho. Y recuerda lo que te decía al principio, de cuestionar las bases de lo que creemos. Es que ese proceso de cuestionar la base es difícil, pero al hacerlo, quizás encontremos algo más profundo, algo más certero, tú sabes, algo más firme. Y eso yo creo que es el principal trabajo de todo filósofo. Pero sí, bueno. gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Rafael, yo no sé qué más decir porque si no, me voy a quedar hablando todavía. Así que A nuestra CEO y a Brian Cordero en los controles también. Sí. Pues será hasta el próximo jueves y gracias por acompañarnos en muchas una gracias. nueva Pásenla versión. bonito.